Buenos días, vamos a empezar nuestra ya quinta clase de aritmética. Hoy ya nos toca ver un concepto muy importante que se utiliza bastante, que es el concepto de multiplicidad y divisibilidad, ¿no? Yo imagino que todos hemos oído hablar cuando un número es múltiplo de otro, criterio de divisibilidad, criterio de multiplicidad. Vamos a recordar un poquito de todo, ¿de acuerdo? Yo siempre a la hora que estoy explicando la teoría o, ¿no? Comparto pantalla total, entonces ahí no se lee el chat, por eso que yo siempre sugiero, ya ustedes lo saben, si tienen consultas, activan su audio con toda confianza, ¿no? Y me dicen, profesor, esa parte me puede volver a explicar, puede darnos otro ejemplo, no quedó claro, ¿no? Las consultas que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Oye, igual, siempre de ratito pasó a darle una miradita al chat para atender sus consultas. Siempre es importante, antes de pasar a otra pregunta, antes de pasar a otra página, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Para darles un momentito, de repente alguien quiere tomarle captura, ¿no? Por ejemplo, entonces, a veces ha pasado que cuando estamos en el problema 5 me dicen, profesor, ¿puede volver a poner el problema uno? Entonces, como ya estamos muy avanzados, retroceder en realidad nos hace perder tiempo, ¿no? Y a veces nosotros estamos con el tiempo limitado. Por eso que si es que me estoy pasando de página, en ese momento me avisas, activas tu audio, por favor, un momentito, y yo regreso. Es preferible, ahí se pierde muchísimo menos tiempo a que haya avanzado bastante página más y me pidas que regrese. Muy bien, buenos días de nuevo con todo y entonces comparto pantalla, ¿sí? Apago un momento mi cámara para que no se ponga lento. Ah, y también si se pone lento, si se congela, me avisan, por favor, eh, para volverlo a cargar. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, ya estoy compartiendo pantalla. Ahí está el PPT, ¿no? Sistema de números enteros y divisibilidad. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, nos dice un número entero A es divisible por otro número entero B, si al dividir A entre B, el cociente es un número entero y el residuo es cero. O sea, si yo tengo 24 es divisible por 8, pues si yo divido entre 4 y entre 8, me da un cociente entero 3 y el residuo cero. Lo mismo, menos 63 divisible por 9, porque al dividir menos 63 entre 9 nos da un número entero, ¿no? Nos da menos 7. Cero es divisible por 17, sí, porque cero entre 17 me da cero. Cero es un número entero. Entonces, cero es divisible por cualquier número. Entonces, de manera general, nosotros podemos decir que A es divisible por B si existiera un número entero n, tal que la división de A entre B es justamente ese número entero. ¿De acuerdo? Como observación podemos decir que el cero es divisible por cualquier número entero positivo. ¿Sí? ¿Está claro esta definición antes de continuar? Ya, yo siempre pregunto para no pasarme la página sin que hayan tomado su respectiva captura. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el concepto de multiplicidad, que es similar al de divisibilidad, ¿no? Vamos a ver, entonces nos dice un número A es múltiplo de otro número B si A es el resultado de multiplicar a B por una cantidad entera. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, 24, por ejemplo, es múltiplo de 8 porque 24 es 8 por un entero. ¿Había consultas, creo? A ver, un momentito, ¿ya? Voy a dejar de compartir un instante. No, me pareció, disculpe. Vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Le decía, por ejemplo, menos 35 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque es 5 por un entero. Cero es múltiplo de 19. ¿Por qué? Porque es 19 por un entero. ¿Qué entero? Cero. O sea, el cero es múltiplo de todos los números. O sea, en general nosotros diremos que A es múltiplo de B si existiera un número entero tal que A sea B multiplicado por ese entero. Entonces, acá nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando hemos dicho el concepto de divisibilidad, nosotros decimos A es divisible, ¿de acuerdo? Por B, si solamente si existía un número entero también, tal que la división de A entre B nos daba ese número entero. Pero si yo tengo que A entre B nos da un número entero, n, entonces yo paso a multiplicar B
Y yo tendría que A ser igual a B por N, y N es un entero. O sea, A es el resultado de multiplicar a B por un entero. Entonces nosotros tendríamos que A es múltiplo de B. Por eso que estos dos conceptos de divisibilidad y multiplicidad son equivalentes. Decir A es múltiplo de B es equivalente a decir A es divisible por B. ¿Cuándo A es múltiplo de B? Cuando A es el resultado de multiplicar a B por un entero. Y si A es múltiplo de B, entonces A es divisible por B, que significa que si yo divido A entre B, nos da un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, acá como una observación, divisibilidad equivalente a multiplicidad, y como notación, ¿no? Cuando nosotros decimos A es múltiplo de B, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? A igual a múltiplo de B. Entonces, aquí es donde intervienen algunos criterios de divisibilidad. Por ejemplo, el criterio de divisibilidad por 5. Un número divisible por 5 si termina en 5 o en 0. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros decimos que un número es divisible por 5, es lo mismo decir que un número es múltiplo de 5. O sea, 5 por un entero. Entonces, luego vamos a analizar un poquito los criterios de divisibilidad. Primero vamos a ver un poquito más acerca de la división. No sé si hasta aquí, si hay alguna consulta, puedes activar tu audio y hacerme la pregunta. Muy bien, creo que no. Ya, continuamos entonces. El algoritmo de la división nos dice que para cualquier par de números enteros, llamados dividendo y divisor, siempre existen dos únicos, acá no dice, ¿no? Dos únicos números, llamados cociente residuo, tales que se cumple que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿De acuerdo? Digamos que nosotros decimos para D que sea 100 el dividendo, ¿no? Y el divisor, digamos que sea 7, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, para ese par de números existen otros dos números, ¿no? Existen otro llamado cociente, que sería, digamos, 14, y llamado residuo, que sería 2, tal que se cumple que ese 100 es igual al divisor que es 7 por 14 más 2. Ahora, ¿existen otros dos números que cumplen esa condición aparte de 14 y 2? No, por eso no dice existen ese par de números únicos, pero con esa condición, que el residuo tiene que ser menor al divisor. Ojo, con esa condición, ¿de acuerdo? Porque uno podría buscar otro par de números, por ejemplo, que no sean 14 y 2, sino, por ejemplo, el mismo número 100. Digamos, ¿ah? Yo puedo poner 7 por 13 más 9, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, pero estos numeritos, ¿qué es lo que cumpliría? Que en el primer caso nosotros tendríamos el residuo es 2 es menor a 7. Pero en ese caso, cuando yo digo el residuo 9 ya no es menor a 7, eso sería falso. O sea, ya no cumple esa condición. Por eso, ese par de números que existe llamados cocientes de residuos son únicos. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que nos dice el algoritmo de la división. Dice, cuando el residuo es cero, se dice que la división es exacta. Entonces, cuando la división es exacta, estamos en el caso de divisibilidad y de multiplicidad. Caso contrario, nos dice, se denomina una división inexacta, ¿no? Por ejemplo, la división de 24 entre 8 es exacta porque el residuo es cero. La división de 35 entre 8 no es exacta porque el residuo no es cero. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí, no sé, lo dejo un instante, de repente quieren tomar captura y me dicen, por favor, si es que hay alguna consulta. Ya, entonces continuamos. Vamos a ver este mismo tipo de división que acabamos de ver, es la llamada división por defecto. La división por defecto es la que normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, cuando yo quiero dividir, digamos, yo quiero dividir el número 17 entre 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos el mayor número posible que al multiplicar por 5 no se pase 17. Por ejemplo, si yo dijera 4 por 5, 4 por 5 ya se pasó.
¿De acuerdo? Si yo dijera, por ejemplo, 2 por 5 no se pasa, pero no es el mayor. Yo tengo que buscar el mayor. ¿Cuál es el mayor sin pasarse? El mayor sin pasarse es 3. ¿Cuánto nos sobra? Nos sobra 2. Es lo que acabamos de ver y les decimos divisor, perdón, dividendo 17, el 5 es divisor, el 3 es el cociente y el 2 es el residuo. O sea, acá nosotros decimos que el 3 es el cociente por defecto y el 2 es el residuo por defecto. Esta es la división que normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar. O sea, siempre buscamos el mayor número posible que al multiplicar por el divisor no se pase del dividendo. ¿Sí? Estos elementos son dividendo, divisor, cociente por defecto y residuo por defecto. O simplemente se le puede decir cociente de residuo, porque es lo que normalmente nosotros trabajamos. Pero como yo tengo, por ejemplo, 5 por algo, acá yo tengo 5 por algo, entonces si es 5 por algo, es múltiplo de 5, ¿no? 5 por algo, múltiplo de 5, o sea, el mismo número 17, yo lo puedo escribir como múltiplo de 5 más 2. Y ese 5 es el divisor. Entonces nosotros podríamos decir que el dividendo siempre va a ser múltiplo del divisor más el residuo por defecto. O sea, ese que nos está sobrando, ese número que nos está sobrando, que es menor al divisor, ese número viene a ser el residuo por defecto. Muy bien. Ahora, la otra división es la división por exceso. O sea, imagínate, por ejemplo, que nosotros tuviéramos que calcular la misma división 17 entre 5, pero ahora por exceso. Entonces, ¿cómo sería por exceso? O sea, su mismo nombre lo hice pasándose. Ahora yo lo que hago es buscar el menor número que al multiplicar por 5 se pase 17. Por ejemplo, 6 por 5 se pasa, sí, pero no es el menor. Yo tengo que buscar el menor. Por ejemplo, 5 por 5 se pasa, sí, pero tampoco es el menor. El menor sería 4. 4 por 5 es 20. Ahí se pasa. Ese 4 sería el menor número pasándose. O sea, nosotros más o menos para simbolizarlo de una manera similar, podemos escribir de esa forma. Decimos el 4 es el menor número que al multiplicar por 5 se pasa, esto es lo que se pasa, ¿no? Se pasa a 17. ¿En cuánto se pasa? Se pasa en 3. Entonces, ahora escribo 17 es 5 por 4 menos 3. 17 es el dividendo en ambos casos. 5 es el divisor en ambos casos. O sea, en ambos casos, el dividendo y el divisor son lo mismo. Lo que cambia son el cociente y el residuo. Ahora al 4 le vamos a llamar cociente por exceso y al 3 le llamamos residuo por exceso. ¿De acuerdo? Sí, entonces como es 5 por 4, entonces también viene a ser 5 por 4 múltiplo de 5, porque es 5 por un entero. Entonces el número 17 yo lo podría escribir como múltiplo de 5 menos 3. Así como el número 17 era múltiplo de 5 más 2, entonces también es múltiplo de 5 menos 3. Y ese 5 es el divisor. ¿De acuerdo? Y el 3 viene a ser el residuo por exceso. Entonces, así como nosotros en el primer caso hemos dicho que el dividendo es múltiplo del divisor más el residuo por defecto, también es múltiplo del divisor menos el residuo por exceso. ¿Sí? No sé si hasta aquí, si tienen alguna consulta, me dicen, por favor. Todo bien, profe. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Propiedades, la primera, la que ya hemos visto, ¿no? El residuo es menor al divisor, el residuo máximo es divisor menos uno. El cociente por exceso siempre es una unidad más que el cociente por efecto. El cociente por efecto era el mayor número sin pasarse, el mayor sin pasarse, y si le sumo uno ya se pasó y me da el cociente por exceso. ¿De acuerdo? Entonces, como ejemplo, si el divisor es 9, lo máximo que puede ser el residuo es 8. Si el cociente por efecto es 5, entonces el cociente por exceso siempre es uno más, por eso que nos da 6. Siempre la diferencia va a ser en uno. El cociente por exceso siempre es mayor en uno. Ahora, otra propiedad, esa propiedad es importantísima. Mira, no dice así. Si yo sumo el residuo por efecto más el residuo por exceso, eso siempre nos va a dar el divisor. Hace un momento, por ejemplo, dijimos del número 17. El número 17 era múltiplo de 5 más 2. Y ese 2 era el residuo por defecto.
Pero el mismo 17 también dijimos que era múltiplo de 5 menos 3. Y ese 3 es el residuo por exceso. Entonces, si yo sumo los dos residuos, que serían 2 y 3, en ese caso, ¿no? Si yo sumo estos dos residuos, ¿qué me da? 2 más 3 me da 5, y ese 5 viene a ser el divisor. Siempre. Entonces, con esto, por ejemplo, nos dice que si yo tengo que un número es múltiplo de 5 más 2, ese 2, múltiplo de 7 más 2, ese 2 es el residuo correcto. Como la suma de los dos residuos tendría que darme 7, que es el divisor, el otro tendría que ser 5. Entonces, si el número es múltiplo de 5, múltiplo de 7 más 2, el mismo número es múltiplo de 7 menos 5. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, si yo tuviera que un número, por ejemplo, es múltiplo de 13 más 1. Ah, ya, entonces el mismo número es múltiplo de 13 menos 12. ¿Por qué? Porque la suma de los dos residuos, ¿cuánto tiene que darme? Tiene que darme 13, que es el divisor. Si un número es múltiplo de 9 menos 3, ese 3 es el residuo por exceso, ¿no? Entonces, si el número es múltiplo de 9 menos 3, el mismo número es múltiplo de 9 más 6. Y el 6 sería el residuo por defecto, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, lo dejo un instante, de repente también tienen consulta o quieren hacer de repente alguna consulta. Profesor, Dime. en ese residuo máximo, ese residuo puede ser por defecto o por exceso, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, pero ¿qué es lo que sucede acá? Eh, Ese residuo, sí, podría ser ambos, es que depende cómo lo veas. Por ejemplo, imagínate que el divisor sea 7, ¿no? Imagínate ya, el divisor es 7. Entonces, ¿cuál es lo máximo que podría ser el residuo por defecto, por ejemplo? ¿Cuál es lo máximo? Pues 6. sería 6, ¿no? Y si el residuo por defecto es 6, entonces el residuo por exceso sería 1. Ahora, si yo dijera, ¿cuál es lo máximo que puede ser el residuo por exceso? Pues también sería 6. Y si el residuo por exceso es 6, el residuo por defecto sería 1. O sea, siempre la suma de residuo me da 7. Cualquiera que sea, pero lo máximo que puede ser el residuo, ya sea por defecto o por exceso, sería 6. ¿De acuerdo? Entonces, es para cualquiera de los dos. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Miren, esta propiedad es importante porque con eso vamos a trabajar bastante el día de hoy. Si yo tengo que un número es múltiplo A más K y el número también, otro número, perdón, a ver, el número A es múltiplo de K y el número B es múltiplo de K. Entonces me dice, la suma es múltiplo de K. Miren, la suma. La resta es múltiplo de K. El producto es múltiplo de K. O sea, si yo tengo múltiplo de 3 más múltiplo de 3, ¿qué me da? Me da múltiplo de 3. Si yo tengo múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, ¿qué me da? No se cancela, profe, cero, no se cancela, me da múltiplo de 7. Si yo tengo múltiplo 11 por múltiplo 11, ¿qué nos da? Nos da múltiplo de 11. Y así. O sea, cuando tú tienes dos números que son múltiplos de un mismo valor, entonces, si lo sumas, sigue siendo múltiplo, si lo restas, sigue siendo múltiplo, si lo multiplicas, sigue siendo múltiplo del mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tendríamos, yo tengo que el número A es múltiplo de 3 y el número B es múltiplo de 3, la suma A más B múltiplo de 3, A menos B múltiplo de 3 y A por B múltiplo de 3. Si yo te tuviera, por ejemplo, que un número es múltiplo de 7 más 30, a ver, les pregunto a ustedes, por favor. Si el número es múltiplo de 7 más 30, ¿el residuo de dividir el número entre 7 sería 30? ¿Sí o no? Como está con más, residuo por defecto, ¿sí o no? Esta vez se han congelado los alumnos, creo. El número 30 no puede ser el residuo de dividir el número entre 7. ¿Por qué? Porque el residuo siempre es menor a 7, al divisor, en este caso menor a 7. El residuo va a ser un número menor a 7, cualquiera, ya sea por exceso o por efecto, cualquiera, pero menor a 7.
Entonces, lo que nosotros podemos hacer así es darle forma. Por ejemplo, el número 30 es 28 más 2. ¿Por qué nos conviene escribir 30 como 28 más 2? Porque el número 28 es múltiplo de 7. Entonces, yo tendría la siguiente operación. Tendría múltiplo de 7 más múltiplo de 7, que no, nos da múltiplo de 7. Entonces, todo nos quedaría múltiplo de 7 más 2. Y ahora sí, como el número 2 es menor a 7, entonces el residuo de dividir por 7 es efectivamente 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y cuando hay dudas me preguntan, ¿ah? Si el residuo por efecto entonces sería 2. Muy bien. Si yo tengo que un número es múltiplo de un producto, entonces el número es múltiplo de cada uno de sus factores. O sea, si el número es múltiplo de A por B, es múltiplo de A y múltiplo de B. Por ejemplo, si yo tengo un número, acá también dice, por ejemplo, el número es múltiplo de 72. O 72 es 9 por 8, entonces el número es múltiplo de 9 y múltiplo de 8. Ahora, ojo, ojo, acá también alguno me podría decir por eso, pero a ver, profe, mire, acá yo tengo una pregunta. El número 72 también viene a ser, por ejemplo, 24 por 3. Entonces, si 72 multiplicado de 24 por 72 es 24 por 3, ¿por qué no puedo decir múltiplo de 24 y múltiplo de 3? Y digo múltiplo de 9 y múltiplo de 8. Porque hay criterio de divisibilidad de 9 y de 8. Por eso, para usar los criterios de divisibilidad. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad por 9? Un número divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Por ejemplo, a ver, yo le preguntaría acá, a ver, si yo tuviera el número 4, 5, 8, 1, 3, por ejemplo, ¿ese número será múltiplo de 9? ¿Sí o no? Se han demorado, ¿ah? No, profe. No, pues no, porque si yo sumo sus cifras, 4 más 5 más 8 más 1 más 3, me daría 21. Y 21 no es múltiplo de 9. 21 es múltiplo de 9 más 3. Por lo tanto, el número será múltiplo de 9 más 3. Miren, ¿ah? El número múltiplo de 9 más 3. ¿Sí? Ahora, el otro me decía criterio decía por 8. Solamente para recordar un poquito. ¿Cuándo un número es divisible por 8? Un número es divisible por 8 si el número formado por sus tres últimas cifras es múltiplo de 8. Por ejemplo, si yo tuviera el número 1720, ¿este número es múltiplo de 8? ¿Qué opinan ustedes? No, profe. Este número sí. No, sí, 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 sí. Claro, uy, claro, pues, ¿por qué? Porque 720 es múltiplo de 8. O sea, solamente me interesan las últimas cifras. Ahora, ¿y qué pasaría si yo le agrego a B dos cifras más que no conozco? ¿El número sigue siendo múltiplo de 8 o ya no? Sí, sigue siendo. Claro, porque lo único que nos fijamos es en las tres últimas cifras. Y las tres últimas cifras sí son múltiplo de 8. ¿De acuerdo? Entonces, y si yo dijera, por ejemplo, este numerito, por ejemplo. El número, digamos, B 641, por ejemplo, ¿ese número será múltiplo 8? No, profe. No, No, pero es múltiplo 8 más ¿cuánto? más uno. Más 1, porque 640 es múltiplo 8. 641 es múltiplo 8 más 1. Entonces el número es múltiplo 8 más 1. ¿De acuerdo? Si fuera divisibilidad por 4, por ejemplo, no, simplemente son las dos últimas cifras. Por ejemplo, yo puedo tener el número A, B, C, 29. Este número, por ejemplo, ¿será múltiplo de 4? No. Para que sea múltiplo de 4, el número formado por las dos últimas cifras debe ser múltiplo de 4. Pero el número es 29. 29 no es múltiplo de 4. El número 29 es múltiplo de 4 más 1. Por lo tanto, todo el número n sería múltiplo de 4 más 1 también. ¿No? Si termina en 29, el número es múltiplo de 4 más 1. Muy bien, entonces, cuando nosotros queremos separar un producto, hay que tomar en cuenta criterio de visibilidad. Como le decía, 72 yo lo puedo escribir como 24 por 3, pero no voy a hacer múltiplo de 24, múltiplo de 3, porque el criterio múltiplo de 24 es múltiplo de 8 y 3. En cambio, el número 72 yo puedo hacer como múltiplo de 9 por 8. ¿Por qué? Porque hay un criterio de visibilidad por 9 y hay un criterio de visibilidad por 8. Entonces, es mejor así. Bueno, vamos a continuar, a menos que haya alguna pregunta. Ya. Profesor, una pregunta. Dime, dime, dime. Si cuando es múltiplo de 4 se agarran las dos últimas cifras y cuando es múltiplo de 8 se agarran las tres, cuando sea 12 se agarrarán las cuatro. No, no, no. No, no, ese es criterio para
potencia de 2, 2, 4, 8, 16. Por ejemplo, para que sea múltiplo de 16, ¿cuántas cifras vamos a agarrar? 4. Las 4 últimas, así es. Potencia de 2. Ahí, O sea, profe. el primero es 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, el regreso. A ver, yo les pregunto, miren, miren por favor, a ver, ustedes que están tan atentos. Acá, si yo tengo que un número es múltiplo de A por B, es múltiplo de A y múltiplo de B. Entonces, ¿qué pasaría si un número, por ejemplo, es múltiplo de A y el mismo número es múltiplo de B? Entonces la pregunta es, ¿el número será múltiplo de A por B? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí no voy a poner ejemplo, ¿ya? Acá abajito voy a poner ejemplo. A ver, el ejemplo, a ver, vamos a ver el ejemplo. Acá abajito, ustedes me han dicho que sí. El número, imagínate que yo tengo que un número, por ejemplo, es múltiplo de 4. Y el mismo número es múltiplo de 6. Ojo, es múltiplo de 4. Entonces, ¿qué tendría que ser el número? Si es múltiplo de 4 y 6, aplicando esa propiedad. ¿Múltiplo de quién? De 24. 24. Múltiplo de 4 por 6, o sea, de 24. Pero esto no se cumple. Ojo, no se cumple. ¿Por qué? Imagínate el número 36. A ver, pregunto, ¿ah? Imagínate que n fuera 36. Perdón, acá, ya. ¿Cumple la condición de ser múltiplo de 4? ¿36? Sí, Sí, Sí. ¿Cumple la condición de ser múltiplo de 6? sí. también. Sí. ¿Entonces es múltiplo de 24? ¿Qué No, opinan? profe. No. La propiedad no se cumple. O sea, a esto se le llama el recíproco. Si tú tienes la propiedad de la forma P, entonces Q, el recíproco es Q, entonces P. Pero nosotros hemos visto que si P entonces Q es verdadero, Q entonces P no necesariamente va a ser verdadero. O sea, el recíproco no siempre es cierto. Y en este caso no es cierto el recíproco. Lo que sí se cumple es la siguiente. Si yo tengo que el número es múltiplo de A y el número es múltiplo de B, entonces el número es múltiplo del mínimo con múltiplo A por B. O sea, no multiplico, le aplico mínimo con múltiplo. Por ejemplo, si el número es múltiplo de 4 y el número es múltiplo de 6, entonces el número es múltiplo del mínimo con múltiplo de 4 y 6. O sea, múltiplo de 12. Por ejemplo, el número 36. Si n fuera 36, ¿de acuerdo? ¿Cumple con ser múltiplo de 4? Sí. ¿Cumple con ser múltiplo de 6? Sí. Entonces, ¿cumple con ser múltiplo de 12? Sí. Eso sí. Entonces, no multiplico, sino lo que tengo que hacer es mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, si un número, a ver, aplicando la propiedad, ¿no? Imagínate, acá les pregunto, si el número, por ejemplo, digamos, fuera múltiplo de 20 y múltiplo de 12. Entonces, ¿múltiplo de quién es? ¿Qué tendría que hacer ahí? Tendría que aplicar mínimo con un múltiplo a 22. No voy a multiplicar 20 por 12, ¿ah? Profe, 20 por 12, 240. No, mínimo con un múltiplo de 20 y de 12. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería? 60, creo, ¿no? Múltiplo de 60 sería. Muy bien. Eh, Nos faltan dos propiedades y con eso ya terminamos la teoría. La siguiente es similar, es totalmente similar. Nos dice si un número es múltiplo de A más K y el número es múltiplo de B más K, entonces el número es múltiplo del mínimo con múltiplo de B más K. O sea, si tienes el mismo residuo, sacas mínimo con múltiplo de números, pero le sumas el mismo residuo. O sea, aplicando esa propiedad, nosotros tendríamos, o podríamos escribir así. Si imagínate que un número, eh, a ver, por ejemplo, era múltiplo de 4 más 5. Oh, no, más 5 no, pues. Más 1, vamos a poner. Ya, múltiplo de 4 más 1. Y el mismo número es múltiplo de 6 más 1. Ah, ya. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el número es múltiplo del mínimo con múltiplo de 4 y 6. O sea, múltiplo de 12 más 1 también. Eso es lo que nos dice esta propiedad. ¿De acuerdo? Por acá creo que hay otro ejemplo. Nos dice si el número es múltiplo de 7 más 3. Acá está. Y el mismo número es múltiplo de 5 más 3. Entonces el número es múltiplo del mínimo con múltiplo de 7 y 5. O sea, múltiplo de 35 más 3. Muy bien, lo dejo ahí un instante, de repente quieren tomar captura. Nos falta la última propiedad, pero lo dejo ahí un instante, pueden hacer sus consultas.
A ver, continuamos. Ya, este nos dice cuando tenemos un binomio, ¿no? Miren, pero un binomio con múltiplo. Imagínate que yo tuviera múltiplo de 7 más 3 al cuadrado. Miren, ¿ah? Aplicando el binomio sería múltiplo de 7 al cuadrado más el doble producto, 2 por múltiplo de 7 por 3, más 3 al cuadrado. Pero ¿qué cosa es 2 por 3? O sea, 6 por múltiplo de 7 es múltiplo de 7. ¿Qué me da 7 al cuadrado? Múltiplo de 7, ¿no? Todo esto es más 3. Y múltiplo de 7 más múltiplo de 7 nos da múltiplo de 7. O sea, es como que el exponente únicamente le estuviera afectando al residuo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier potencia, acá he puesto un ejemplo elevado al cuadrado, puede ser elevado al cubo, a la cuarta, a la quinta, cualquier potencia. El exponente únicamente es como que le estuviera afectando al residuo. Pero digo, es como, en realidad, lo demás sí le está afectando, pero cuando yo multiplique múltiplo de 7 por algo, pues siempre nos va a dar múltiplo de 7. Por ejemplo, imagínate que yo tengo múltiplo de 5 más 2 a la 24. 2 a la 24 es un número demasiado grande, ¿ah? Tú lo pones en la calculadora y sale humo de la calculadora. Entonces, digamos que yo quisiera el residuo de dividir el número entre 5. Entonces, mire, ¿a qué se refiere cuando me piden el residuo? Si yo divido el número entre 5, acá me va a quedar un cociente y acá me queda el residuo. Eso es lo que nos piden el residuo. Entonces, el número sería 5 por Q más el residuo. Pero 5 por Q es múltiplo de 5. Entonces, simplemente cuando me dice calcular el residuo de dividir el número entre 5, me están diciendo darle forma de múltiplo de 5 más algo y ese algo es el residuo. ¿De acuerdo? Entonces, yo no voy a operar de frente 2 a la 24. 2 a la 24 es un número muy grande, pero de repente nos conviene operar 2 al cubo. ¿Por qué? Porque, o 2 a la cuarta, mira, inclusive, mejor. ¿Por qué nos conviene 2 a la cuarta? 2 a la cuarta nos conviene porque ese sería 16 y 16 es múltiplo de 5 más 1. Entonces, en vez de escribir 24 como exponente, acuérdate que había una propiedad que nos decía exponente, exponente, los exponentes se multiplican. O sea, en vez de escribir 2 a la 24, yo podría escribir 2 a la cuarta y elevado a la 6 para darle forma, ¿no? Ahí está. 2 a la cuarta es 16. ¿Por qué nos ha convenido 16? Porque 16 es múltiplo de 5 más 1. Entonces nos quedaría, en vez de 16, escribo múltiplo de 5 más 1 elevado a la sexta. Pero 1 a la sexta sigue siendo 1. O sea, 1 a cualquier potencia nos sigue dando 1. Entonces, el secreto era, cuando yo quiero pasar a múltiplo de 5, busco una potencia de 2 que esté cercana a múltiplo de 5. En este caso, 2 a la cuarta, porque es 16 múltiplo de 5 más 1. Entonces, el número 2 a la 24, yo lo estoy escribiendo 2 a la cuarta elevado a la 6. Exponente, exponente, los exponentes se multiplican. ¿Sí? Propiedad de álgebra, su curso favorito, seguro. Acá nosotros tenemos la misma propiedad, pero con signo menos. ¿De qué es lo que pasa con signo menos? Si tenemos signo menos, se desarrollan dos casos. Si el exponente es impar, mira, exponente impar, entonces el signo menos no cambia. Ese es si el exponente es impar. Y si el exponente es par, entonces el signo menos se vuelve más. Esa es la única diferencia. ¿De acuerdo? Ese es cuando hay con menos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 5, múltiplo de 5 menos 2 a la 24, ese número 24 es un número par. Y como 24 es un número par, entonces ese signo menos se vuelve más. Me daría múltiplo de 5 más 2 a la 24. Y ahí ya es igualito al anterior. Ahí ya es igualito, ¿no? 2 a la 24, ya hemos visto que nada, múltiplo de 5 más 1. Muy bien, a ver, lo dejo un instante, de repente quieren tomar captura. Pueden preguntar. Profesor, entonces cuando tenemos un número elevado, un número grande que es difícil calcularlo, es mejor expresarlo como el múltiplo más uno o menos uno. Sí, sí, por ejemplo, acá nos da un ejemplo, mira. Digamos que te dice, tienes el número 7, por ejemplo, elevado, no sé, a la 40. No sé, se me ocurre decir, 7 a la 40, por ejemplo, y te dice
calcular el residuo de dividir ese número entre 5. 7 a la 40, el residuo de dividir el número entre 5. Entonces, 7 a la 40 es muy grande, pues no vamos a hacer eso. ¿Sí? Pero si me piden calcular el residuo de dividir el número entre 5, tengo que darle forma de múltiplo de 5 a ese número, 7 a la 40. Entonces yo digo, ¿qué potencia de 7 está cercana de múltiplo de 5? La más cercana, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? 7 elevado a ¿cuánto? 7 al cuadrado. Claro, 7 al cuadrado. O sea, yo escribiría este número, lo escribiría así, 7 al cuadrado elevado a la 20. Solamente que en lugar de escribir 7 al cuadrado, que es 49, lo escribo con múltiplo de 5 menos 1 a la 20. Y hay un menos. Y como está el exponente par, se vuelve más. Múltiplo de 5 más 1 a la 20. Pero 1 a la 20 es 1, o sea, me quedaría múltiplo de 5 más 1. ¿Cuál es el residuo? El residuo es 1. Es decir, si solamente en un problema me dice calcular el residuo, se refiere al residuo por defecto, que es el caso general. Solamente será por exceso si es que en el problema nos piden por exceso. A ver, no sé si quedó claro. Sí, profesor. Muy bien. Voy a pasar, de repente hay alguna otra pregunta. A ver, solamente vamos a recordar un poquito, ¿no? Algunos criterios de divisibilidad. Lo más conocidos, a ver, recordando, ¿no? El de 5, un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5, por ejemplo, ¿no? El de 2, un número es divisible por 2 si termina en par o 0. Un número divisible por 4 si el número formado por las dos últimas cifras múltiplo de 4. De 8, si el número formado por las tres últimas cifras múltiplo de 8. ¿No? Esos son los más fáciles. Un número divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, ese también es fácil, ¿no? De repente yo tengo este numerito, por ejemplo, este número, yo quiero saber si el número es múltiplo de 3. Entonces yo sumo 4 más 5 más 1 más 2 y más 7. No haría 19. 19 no es múltiplo de 3, por lo tanto el número no es múltiplo de 3. Pero 19 es múltiplo de 3 más 1. Entonces el número es múltiplo de 3 más 1. Entonces con la suma de cifras, nosotros lo reducimos rápido. Pero hay lo mismo, si el número me dicen es múltiplo de 9, la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. ¿Cuál será el criterio de identidad por 7? No dice, cuando la suma de sus cifras de derecha a izquierda multiplicada por los factores 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2 es múltiplo de 7. Ahí será un número divisible por 7. O sea, estoy multiplicando, dice, de derecha a izquierda por esos factores. Por ejemplo, digamos que yo tuviera el número, a ver, acá escribo. Digamos que mi número fuera 3380. Yo quiero saber si este número es múltiplo de 7. No lo sé. Entonces, según el criterio, me dice, empieza por la derecha multiplicando por 1. Al siguiente, multiplícale por 3. Al siguiente, multiplícale por 2. Al siguiente, multiplícale por menos 1. Si la suma de estos resultados es múltiplo de 7, el número es múltiplo de 7. Entonces vamos a efectuar la operación. El primero es 3 por menos 1, menos 3. Más 3 por 2 es 6. Más 8 por 3 es 24. Más 2. 32 menos 3 nos haría 29. 29 no es múltiplo de 7. Pero el número, si no, ya sabemos que no es múltiplo de 7. Pero será múltiplo de 7 más cuánto. A ver, ¿quién me dice? Más 1. Más 1, muy bien, porque 29 es múltiplo de 7 más 1. ¿De acuerdo? El número también múltiplo de 7 más 1. Ahora, ¿cuál sería la otra posibilidad? Divido el número 3382, lo divido entre 7. Si el residuo es 0, significa que sí es divisible. ¿No? Sería, pero lo que pasa es que el criterio nos simplifica un montón la operación. Voy a borrar ese ejemplo porque vamos a pasar al siguiente criterio.
Un número divisible por 11 cuando la suma de sus cifras multiplicadas de derecha a izquierda por los valores 1 menos 1 es múltiplo de 11. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo dijera, digamos el número 5313, por ejemplo. Quiero saber si este número es múltiplo de 11. Entonces yo multiplico por 1, al siguiente por -1, al siguiente por 1 y al siguiente por -1. ¿Qué nos haría? Acá nos haría menos 1, es el último. Acá, ya está, -1. Entonces, ¿qué nos haría? Nos haría -5, 3 por 1 es 3, -1 por -1, y 3 por 1 es 3. Y nos da todo, nos dio 0. Una pregunta, ¿y si nos ha dado 0, eso que 0 nos dio? Sí, nos da 0. ¿Eso qué significa si nos ha dado 0? Eso no es múltiplo de 11, Sí es. ¿sí? Porque el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces sí es múltiplo de 11. Ya está. Es múltiplo de 11 porque el número, esa operación es múltiplo de 11. Último criterio, pero no sé si hay dudas, ¿ah? Pregunten, a ver. El último que vamos a ver es el de 13. El de 13 es similar al de 7, hay que multiplicarle, pero ahora me dice, multiplica de derecha a izquierda por 1 menos 3 menos 4 menos 1 y así. Si el resultado es múltiplo de 13, el número también es múltiplo de 13. De repente acá podemos dar un ejemplo. A ver, se me ocurre así. Digamos que tuviéramos el número 6279. Yo quiero saber si el número es divisible por 13. Entonces, una opción sería dividir por 13. Esa es una opción. Si no da entero y el residuo 0, sí es divisible. La otra opción es aplicar el criterio. En el criterio acá es por 1, al siguiente es por -3, al siguiente es por -4, al siguiente es por -1, y si el resultado de esas operaciones es múltiplo de 13, el número es múltiplo de 13. Por ejemplo, acá yo tengo -1 por 6 sería -6, -4 por 2 sería -8, -3 por 7 sería -21 y 9. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sumamos, por ejemplo, el -6, ¿no? Le sumo con el -8, le sumo con el -21 y finalmente le sumo 9, ahí nos da -26. Pregunta, si nos ha salido -26, ¿será o no será múltiplo de 13? Sí es, profe. Claro, ¿no? Porque 26 múltiplo de 13, entonces esto también es múltiplo de 13. ¿Sí? Ese es el criterio de utilidad por dentro. Entonces, hemos tratado de recordar un poquito acerca de los criterios de utilidad antes de entrar de lleno ya a los problemas. No sé si quedó claro, de repente quieren tomarle una captura, acá está. Mm, Ahí está. Listo, para tomar la captura. Y también pueden preguntar. Profe, hay más criterios. Los demás son más fáciles, pues, ¿no? Por eso ya no. Sí lo vamos a usar, pero no lo vamos a usar ya viendo los problemas. Ahí de repente les explico un poquito más, pero el de 2, como le digo, termina en cifra par. El de 4, las dos últimas cifras son un múltiplo de 4. El de 8, el número formado por las tres últimas cifras, múltiplo de 8, y así. Voy a ver el chat, ¿ya? A ver, si no, ya empezamos, ¿ah? A ver. No hay nada, profe. No, ahí no hay nada, ya. Muy bien, bueno, no hay nada. Ya, chicos, a ver, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se entendió? Pues ya está toda la teoría, ahora sí solamente vamos a aplicar. Está claro, entonces no hay ninguna duda. No, lo que pasa es que quería prender mi cámara, por uso no me he puesto mi corbata, pues, ¿no? ¿No? Para que todo, el profe de seguro está despeinado, todo, ¿no? Ya, no hay consulta. Profe, no vamos a hacer lo de Gaussiano, eso. Es No va a que el enseñar eso. gaussiano lo desarrollaron con esa propiedad de la potencia. Es más fácil que hacer gaussiano, es Ya, mucho más profe, fácil. ¿Sí? me deja. Yo siempre busco la manera más fácil. ¿Ah? Vamos a ver. Ya, Voy a apagar la cámara. Empezamos del problema uno. Muy bien. Fiu Fiu, ¿no? Está de moda, ¿no? ¿Cómo era? Ya me olvidé. ¿Cómo era el corazoncito Fiu Fiu?
amorcito, ¿no? Fiu, fiu. A ver, problema uno, dice, Betty y su hermana Eli, Eli es la hermana de Betty, ¿no? Van juntas al centro comercial Sonata, no sé dónde quedará, Japón seguro. Si al dividir la cantidad de 458 soles que lleva Betty, o sea, Betty lleva 458 soles. Esa cantidad que lleva Betty, lo divido entre la cantidad que lleva Eli, no sé cuánto lleva Eli, vamos a llamarle D a la cantidad. Si yo divido lo de Betty entre lo que lleva Eli, nos da, dice, como cociente 2. Entonces vamos a efectuar la división, ¿no? 458 entre D, nos da como cociente 10. Ahí está. Muy bien. Y nos dice, calcule la suma de todos los posibles valores de residuo. No sabemos cuánto es el residuo. Ahí está el residuo. Ojo, solamente me dice cociente residuo. Cuando no me especifican, siempre va a ser residuo por defecto. Es lo que normalmente estamos acostumbrados a trabajar. Solamente será por exceso cuando nos lo especifiquen. Es como cuando te dicen eh, el número 123. Profe, no ha dicho en qué base. No, pues si no le decimos la base 10. Ese es el caso general. Acá también, ¿no? Entonces, aplicando el algoritmo de la división, el dividendo, que es 458, es igual al divisor por 10 más el residuo. O sea, yo tendría 458 es igual a divisor por 10 más el residuo. Muy bien. ¿Qué más tenemos nosotros? Nosotros sabemos, por ejemplo, podemos despejar ahí el divisor, el residuo que está sumando pasa a restar, ¿no? Y el 10 que está multiplicando al divisor pasa a dividir, ¿no? Ya está. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el residuo siempre es menor al divisor, ¿de acuerdo? Solamente que ahora, en lugar de escribir divisor, miren, en lugar de escribir divisor, escribo toda esta expresión. En lugar de divisor. Entonces yo tendría el residuo, ahí está, es menor a 458 menos R sobre 10, ¿sí? El residuo menor al divisor. Ahí está. Y entonces esta expresión ya está fácil. El 10 puedo pasar a multiplicar, me daría 10R es menor a 458, así menos R. R pasa a sumar, me daría 11 veces el residuo es menor a 458. Entonces dividiendo ese 11 pasa a dividir a 458, por ejemplo, y nos daría 41 y algo. Entonces, digamos que el máximo valor entero del residuo es 41, ¿no? Porque ese es 41, algo. Muy bien, está claro de dónde ha salido ese intervalo. Pero, a ver, acá tenemos un pequeño detalle. Este número, 458 menos el residuo, cuando lo divido entre 10, me da un número entero. ¿Por qué? Porque el divisor es un número entero, ¿no? El divisor es un número entero. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que lo que es sombreado de amarillo, 458 menos el residuo, tendría que ser múltiplo de 10 para que al dividir entre 10 nos dé un número entero. Y para que al dividir entre 10 nos dé un número entero, o sea, si el número sombreado de amarillo es múltiplo de 10, el residuo, ¿en qué cifra debe terminar? Porque 458 menos el residuo nos da múltiplo de 10, para que al dividir entre 10 nos dé entero. A ver, ¿en qué cifra termina entonces? En 8. En 8, bueno, esto es múltiplo de 10. Entonces se tiene que cancelar el 8, por lo tanto el residuo termina en 8. Y si el residuo termina en 8 y el residuo está en este intervalo, ¿cuáles son los valores que puede tomar? Puede ser 8, 18, 28 o 38. Son los únicos valores de ese intervalo que terminan en 8. ¿De acuerdo? Entonces, como en el problema dice, calcule la suma de todos los posibles valores. Voy a bajar eso, no te preocupes. Ahí está. Entonces, la suma nos da 92, alternativa A. A ver, lo dejo un momento para que puedas tomar captura. Si hay consultas, me dicen. Creo que no hay consultas. Pasamos al siguiente. Justo, no va a quedar tiempo para ver el problema 2. Paso al problema 2. Bexy desea comprar una blusa cuyo valor es igual al residuo de dividir ese numeral por 43.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que dividir el número entre 43, pero nos dan como dato que hay 3 residuos parciales. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo es esto de los residuos parciales? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, 148, por ejemplo, si yo quiero dividir entre 7, 14 entre 7 me da 2, 2 por 7, 14, o vamos a ponerle 15 para que haya un residuo, ¿ya? A ver, 15, ¿no? 15 entre 7 me da 2, 7 por 2, 14. ¿Cuánto me queda? Me queda 1. Ese 1, ese es un residuo parcial, ¿sí? No es el residuo final. ¿Por qué? Porque luego tengo que seguir operando, baja el 8, ¿no? 18 entre 7, ¿no? Otra vez, por ejemplo, ahí me daría 2, que es 14, sobrando 4. 4 es el residuo. Y el 1, cuando hemos hecho la primera resta, es un residuo parcial. A eso se refiere. Ahora, en el problema no dice que hay 3 residuos parciales. O sea, aparte del residuo, hay 3 residuos parciales. Cuando yo divida, acá voy a tener 3 residuos, aparte del residuo que es lo que quiero encontrar. Pero nos dan de dato que estos residuos parciales son máximos. Entonces, como estamos dividiendo entre 43, esos residuos parciales, que son máximos, tendrían que ser 42. O sea, acá tendríamos 42, primer residuo parcial, 42, segundo residuo parcial, 42, tercer residuo parcial. Y lo último ya sería el residuo final, pues, ¿no? Vamos a decirle así. Ahora, miren, acá hay que tener presente lo siguiente. eh, este valor es el que baja en la última operación. En la última operación, ahí va a estar el 1, ¿no? Este valor D baja de acá, acá está D, ¿sí? Este valor C viene acá, ahí recién está bajando C. Por lo tanto, en la primera división, cuántas cifras estoy considerando? Solamente estoy considerando 2. Luego baja C, luego baja D y luego baja el 1. Ojo, solamente considero 2 cifras. AB entre 42 me da un número, no sé cuánto. Imagínate, por ejemplo, ya sabemos que solamente estoy considerando AB, ¿ah? Por si acaso. A ver, imagínate que al dividir AB entre 43, yo diga que es a 2. 43 por 2 es 86. AB menos 86 me da 42. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque si yo sumo 42 más 86, no me va a dar un número de 2 cifras. Me va a dar un número de 3 cifras. Entonces, con 2 no puede ser. Entonces, ¿cuánto tendría que ser? Con 1, pues. La única posibilidad es que al efectuar la división, ahí nos dé 1. Miren, acá nos da 1. Estamos dividiendo, vuelvo a repetir, estamos dividiendo el número AB. AB entre 43 nos da 1. 1 por 43, 43. Ahí está. Y cuando nosotros restemos, nos queda 42. Entonces, si al restar nos queda 42, significa que AB es 43 más 42, o sea, 85. De ahí tendríamos que A vale 8 y B vale 5. Ya tenemos a B a 85. ¿Qué hacemos luego? Baja la siguiente cifra. ¿Cuál es la siguiente cifra? La siguiente cifra es C. Baja C. Ahí está. Y ahora tengo el número 420C entre 43. 43 por 10 es 430. El otro es 420 algo, o sea, tiene que ser a 9. 9 por 43 nos va a dar 387. Restando nos queda 42. O sea, yo empiezo a restar. C menos 7 me da 2. C vale 9. De frente. C vale 9. ¿De acuerdo? Entonces, luego de restar, ahora baja la siguiente cifra. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente cifra es D. Ahí está. Y tengo el número 420. Nuevamente tiene que ser a 9. Acuérdate que era cifra, residuo máximo. 9 por 43 nuevamente es 387. Restando, si nosotros restamos, nuevamente nos va a quedar 42. D menos 7 es 2. Entonces, nuevamente D vale 9 también. Ya tenemos el valor de D.
¿no? Y ahora finalmente, ¿quién más baja? Ahora baja el 1. Este es el último. 421, ¿no? Sería 421 entre 43, pues a 9. 9 por 43, 387. Y restando nos quedaría 34. En el problema nos decía que ahí cortamos ya, que el precio de la blusa equivale con el recibo. Entonces el recibo vale 34. Si el recibo vale 34, y aparte nos dice que compró una correa de 10 soles, ese es el precio de la blusa, y compró una correa de 10 soles, pero D vale 9, o sea, compró una correa por 9 soles. Entonces, ¿cuánto gastó en total? 34 más 9. Ese sería su gasto total, 43 soles, alternativa A. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo vamos a dejar, voy a dejar de compartir y lo voy a dejar acá. Solamente voy a apagar mi audio, ¿no? Para que no escuchen cosas raras. Y volvemos a las 12:10. Listo, vamos a continuar, ¿no? Ya supongo que ya sonó el timbre. Vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a pasar al problema 3. Ya, dice, el pozo millonario de lotería El Inti, y nos dan todo ese número que tiene 7 cifras, soles, el cual nos dice es múltiplo de 104. Y también dice que este pozo es el máximo acumulado, ojo, nos dice que es lo máximo, y debido a la legislación está sujeto al pago de impuestos. Bueno, Elena ganó el pozo. ¿Cuánto dinero recibirá? Lo primero que hay que utilizar el dato que es múltiplo de 104 para hallar la cifra, ¿no? En el número entonces nos dice, este es múltiplo de 104, pero el número 104 lo podemos escribir como 27, ¿no? Y 4, ¿no? ¿Me parece? No. El número 104, por ejemplo, nosotros lo podemos escribir como 8, 8 y 13. Entonces, múltiplo de 8 y múltiplo de 13. Ahí estaría el número 104. Entonces, para múltiplo 8, me bastaría con el número formado por sus 3 últimas cifras. El número es múltiplo 8, entonces el número formado por sus 3 últimas cifras es efectivamente múltiplo de 8. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí nosotros tendríamos que determinar pues el valor de A. No dice que A puede tomar, acá de frente no dice A toma 4 o 8. No, miren, a ver, les explico de dónde salen estos valores, que puede ser, nos dice 4. Hay diferentes maneras de verlo, ¿ah? Por si acaso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer descomposición polinómica, ahí nomás. O sea, a la cifra A menos 3 le multiplico, está en base 10, ¿no? Por 100, sería 100 veces A menos 3. A la cifra A menos 2 le multiplico por 10, 10 veces A menos 2, más 8 múltiplo de 2. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, el 8 puede pasar a restar a múltiplo 8 y sigue siendo múltiplo 8, ¿no? Pasa a restar y, bueno, sigue siendo múltiplo 8. El número 10 es múltiplo 8 más 2. Y el número 100 es múltiplo de 8 más 4. 96 es múltiplo de 8, ¿no? O sea, nosotros todo lo vamos a escribir así. Por ejemplo, el número 10, le decía, es múltiplo de 8 más 4. ¿Por qué? Porque 96 es múltiplo de 8. Y el número 10 es múltiplo de 8 más 2. Entonces, todos los múltiplos 8, incluyendo el 8, que también ya sabemos que es múltiplo 8, eh, pasan al otro lado a restar y nos va a dar múltiplo 8. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando así. Nos estaría quedando 4 a menos 3, 4 veces a menos 3, más 2 veces a menos 2. Esto es igual a múltiplo 8. Podríamos operar acá. Por ejemplo, 4 por A sería 4A menos 12
más 2A menos 4 múltiplo 8. Ahora, 4A más 2A me daría 6A. Menos 12 menos 4 es menos 16. Pero menos 16 es múltiplo 8, ¿no? Entonces, nos quedaría 6A es múltiplo 8. Sacando mitad, 3A es múltiplo de 4. Pero si 3A es múltiplo de 4 y 3 no es múltiplo de 4, A tiene que ser múltiplo de 4. Entonces, ¿qué hice acá? Ya. Estamos llegando a la conclusión, un poquito largo parece, ¿no? Que A es el múltiplo de 4. Por eso es que toma dos valores. O puede ser 4 o puede ser 8. Nos falta hallar el valor de B, pero yo quiero saber si hasta acá se ha entendido de dónde sale que A es múltiplo de 4. La otra opción sería ir tanteando, ¿no? Puede tantear como es una cifra con 1, con 2. Bueno, 1 no puede ser, 2 no puede ser, 3 no puede ser. No, 3 sí puede ser. Con 3, con 4, con 5, con 6, vas tanteando, ¿no? Desde el 3 hasta el 9. Esa sería una opción, pero no es muy conveniente estar tanteando, ¿ah? Por si acaso. A ver, hasta aquí quiero saber si hay alguna consulta, porque eso lo vamos a borrar para continuar. Profesor, ¿no lo va a considerar el múltiplo de 13? ¿Cuál múltiplo de 3? Ah, no, ese lo vamos a utilizar, sí, todavía no hemos hecho. Lo que pasa es que seguramente el 13 lo vamos a usar para hallar el valor de B. Ten en cuenta que tengo que hallar el valor de A y el valor de B. Y para el valor de A, o sea, cuando nosotros hemos utilizado lo de múltiplo de 8, solamente me hace falta las tres últimas cifras. Ahí está. Y en las tres últimas cifras no está el B. ¿No? O sea, con múltiplo 8 ha sido suficiente para hallar el valor de A. Ah, ya, profesor. Muy bien, no sé si tienen otra consulta, a ver, antes de borrar lo que ya hemos escrito. Oye, ¿está qué pasa esto con su megáfono, los vendedores? Fierro, catre, botellas, ¿no? No sé si ustedes escuchan, acá está fuerte. Por mi casa no pasa, profe, pero sí se escucha un No. poco de usted. Ah, ya, sí se escucha. Entonces, claro, ¿no? Y la vez pasada se juntaron dos y todavía se ponen a conversar. Estoy premiado. Siempre a esta hora se viene, ¿no? Se tiene horarios, creo. Muy bien, vamos a continuar. Ya voy a borrar. Ya sabemos de dónde sale que A puede ser 4 o A puede ser 8. Pero en el problema no dice el pozo es, acá no dice, lo máximo posible. Entonces, si es lo máximo posible, pues tendría que ser 8, ¿no? A vale 8, ¿sí? Muy bien, vamos allá. Entonces, ¿qué pasaría si efectivamente A vale 8? Vamos a ver. Porque si con A igual 8 no hay valor de B, tendríamos que probar con 4. A ver, reemplazo en el valor del premio, ¿no? Del pozo. Si A vale 8, nos haría, en vez de A8, 8, 8, B, 6, 5, 6, 8. Y como ya usé el criterio de visibilidad de 8, me falta todavía usar el criterio de visibilidad de 13. Y ese justamente me va a servir ¿para qué? Para obtener el valor de B. ¿Cuál es el criterio de visibilidad por 13? Vamos a recordar, era multiplicar de derecha a izquierda, comienzo por 1, luego menos 3, luego menos 4, luego menos 1 y así. Como nos dicen de dato que sí es múltiplo de 13, entonces al operar todo eso nos tiene que dar múltiplo de 13. Al operar nos haría toda esta expresión. Hemos multiplicado al 8 por 1, al 6 por menos 3, al 5 por menos 4, así. Todo esto es múltiplo de 13, pero solamente tengo una incógnita, ¿no? Solamente hay una incógnita que sería acá en 3b, todo lo demás se puede operar, operando en todo lo demás me haría 3b más 4 múltiplo de 13, ¿de acuerdo? Hasta ahí hemos llegado. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos intentar despejar, pero me parece que no está complicado, ¿por qué? Porque b es una cifra. Como b es una cifra, no toma muchos valores. Y por ejemplo, para llegar a 13, si fuera 13 menos 4 sería 9. Entonces B tendría que ser 3, o sea, sale inmediato. O sea, este valor para B sería 3. Ahora, ojo, que si cumple para 3, eso la pregunta sería si es el único valor que cumple. Esa sería la pregunta, ¿no? Y la respuesta es no.
hay infinitos valores, pero ¿qué resulta? Que B es una cifra. Por ejemplo, como es múltiplo de 13, los múltiplos de 13 van de 13 en 13. O sea, si cumple con 3, el siguiente que cumple sería con 16. Porque van de 13 en 13. A ver, vamos a verificar. 3 por 16, 48, más 4, 52. 52 también es múltiplo de 13. Y después de 16, el siguiente que cumple, le sumamos 13, me haría 29. O sea, todos, cuando va sumando más 13, nos va a dar múltiplo de 13. Pero como es una cifra, ya no puede ser 16, no puede ser 29. Entonces, ahí es donde el único valor posible sería 3, solo por el hecho que es una cifra. Muy bien, entonces B vale 3, A vale 8, entonces ya tenemos ahora sí el pozo, ¿no? El pozo ahora está completo. El pozo es 8.836.568. ¿Y cuánto se paga de impuesto? 883.656. Al ojo, ¿no? La diferencia es 7.952.912. Menos mal que estamos en virtual. Muy bien, esa sería la diferencia. En el problema no dice determine la suma de cifras. La suma de cifras, 35, alternativa A. Ahí lo dejo un instante ahí para que puedan tomar captura, me avisan. ¿Hay consultas? Profe, profe, ¿por qué A no podía ser 4? No, sí puede ser, pero en el problema nos Ah, dice pide que es máximo, no máximo. máximo. Así es. Ah, ya, Ajá, profe. máximo. Ujú. Otra consulta de repente. Sigamos entonces, ¿ah? El Estado decide, nos dice, destinar un fondo de incentivo entre 70.000 a 80.000 soles para distribuirlos íntegramente y de manera equitativa a 45 parlamentarios. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Quién ha hecho este problema, este ítem? Elijo un congresista, creo que ha sido. Dice, con mejor aprobación, o sea, se va a repartir entre los 45 parlamentarios con mejor aprobación. Ni uno, pues, ¿no? Con mejor aprobación congresal por los proyectos de ley presentados. Oye, este problema es falso, ¿no? Bueno, ya, sigamos, pues sigamos. Ficción, es un problema de ficción. Entonces, la cantidad que se va a repartir está entre 70.000 y 80.000. No sabemos cuánto, ¿sí? Podemos ponerle fondo que sea F, pues el fondo, ¿no? Ese fondo está entre 70.000 y 80.000, pero nos dice que si se reparte de manera equitativa a 45 parlamentarios, entonces, ¿qué significa de manera equitativa? Que todos reciben una misma cantidad y además nos dice que se reparte íntegramente el fondo. O sea, si yo divido el fondo, que digamos, si está entre 70.000 y 80.000, la primera cifra o la cifra de mayor orden tiene que ser 7 para que esté entre 70.000 y 80.000. Ese fondo, si lo divido entre 45, me va a dar una cantidad exacta, o sea, es múltiplo de 45. ¿Perdón? Lo divido entre 45, me dará un cociente y un residuo 0. Pero el dato es que el cociente es igual al producto de sus cifras. Mira, ¿no dice así? Ujú. Los beneficiarios recibirán un monto equivalente al producto de cifras. Ojo, si yo quiero saber cuánto recibe cada congresista, entonces divido el fondo entre 45 y el cociente es lo que recibe cada congresista. Pero por dato, lo que recibe cada congresista es el producto de la cifra del fondo. O sea, sería 7 por A, por B, por C, por D. Ese es el cociente y el residuo es 0, porque dice que se reparte equitativamente, pero se reparte íntegramente. Todo el fondo se va a repartir. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos dividendo, es todo ese número que es el fondo, ese es el dividendo, divisor y el cociente. Entonces, ¿qué tendríamos? Si yo divido a esta divisor cociente y recibo 0, entonces el dividendo es divisor por cociente, nada más.
Por eso le decía, el dividendo es múltiplo de 45, porque es 45 por un valor entero. Nosotros tendríamos acá, el dividendo sería 45 por 7 por A, por B, por C, por D. Pero miren, a ver, yo les pregunto, ¿qué pasaría si cualquiera de ellas, cualquiera de las cifras, si hubiera una cifra par? ¿Qué pasaría si una cifra fuera par? Al multiplicar por 45, ¿en qué terminaría? ¿En cero? En cero. O sea que D valdría cero, terminaría en cero, entonces D vale cero. Y si D vale cero, al multiplicar cero por algo, me da cero, o sea, no puede ser par. Miren, si una cifra fuera par, al multiplicar por 45 terminaría en cero, o sea, D valdría cero. Y si D vale cero, todo sería cero. Entonces, descartado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que todas esas cifras son impares. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si ya sabemos que todas las cifras son impares, al multiplicar por 45, ¿en qué termina? Todos son impares. Multiplico por 45, ¿en qué termina? 5. En 5. 5. Muy bien. Entonces, D vale 5. ¿De acuerdo? D vale 5. Muy bien. Hasta el momento, nosotros podemos escribirlo así, mira. 45 por 7, por ejemplo, si nosotros solamente multiplicamos 45 por 7, me da 105. Pero si yo le multiplico por D, que ya sé que vale 5, entonces ahí sería 45 por 35 sería, ¿no? Ahí nos haría 1575, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos. Entonces, el número 1575 por ABC es un número, ese es el fondo, ojo, ese es el fondo que está entre 70.000 y 80.000. Ahí está. Entonces, yo puedo dividir todo entre 1575, todo, para despejar ABC. Entonces, al despejar ABC, me quedaría que el producto ABC está entre 44 y 50 coma algo. Pero ojo, son productos impares. El producto de impares nos da números impares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para este producto ABC? Si está entre 44 coma algo y 50 coma algo. Si los tres son impares, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo es multiplicar impares, el resultado es un número impar. Por ejemplo, podría ser 45, ¿no? ¿Cómo escribiría el 45 como el producto de tres números? 45 lo podría escribir como 3 por 3 por 5. Lo podría escribir como 9 por 5 por 1. Ahí están, ¿no? Los números, ¿no? 47 no, porque es primo. Puede ser 49, por ejemplo, ¿no? 49 podría ser 1 por 7 por 7. O sea, hay dos posibilidades para ese ABC. O vale 45 o vale 49. Pero si fuera 45, al multiplicar por 1575, ¿qué sucedería? Que habría una cifra cero. Y no puede haber una cifra cero. ¿Por qué? Porque si una cifra es cero, todo sería cero. En cambio, si ABC fuera, ese no puede ser, 49, al multiplicar por 1575, nos haría el número 77175. Y este número, que es lo que estamos obteniendo, ese sí puede ser, porque todos son impares, ese numerito cumpliría, que sería así, 7ABCD. O sea que A vale 7, B vale 1, C vale 7 y D vale 5. Ya sabemos, A vale 7, B vale 1 y C vale 7. ¿Sí? Entonces, como en el problema no dice, ahora lo vamos a repartir ya no entre 45, sino entre 50. ¿Cuánto sobraría? O sea, si me dice, repartí entre 50 y me piden cuánto sobra, o sea, tengo que darle forma de múltiplo de 50. Pero si termina en 75, es múltiplo de 50 más 25. ¿De cuánto sobra? Sobra 25. ¿De acuerdo? Alternativa B.
Consultas, pregunten. ¿Están pensando cuánto se gana como congresista, no? Creo. ¿Hay algo en el chat para ir a ver? No, profe, no hay nada. Muy bien. Vamos a pasar al 5, entonces. Ya, voy a pasar, ¿ah? Dice, mi primer hijo nació en el año 1991. Entonces, edad del primer hijo, bueno, no sabemos la edad, pero sí sabemos su año de nacimiento, ¿no? Nació en 1991, ya está. Y mi segundo hijo nació R años después. Entonces, ¿en qué año nació el segundo hijo? En 1991 más R. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cuántos años cumplirá mi segundo hijo el año 2027? Miren, cuando me dice cuántos años cumplirá el 2027, necesito saber, el segundo hijo, ¿ah? ¿En qué año nació? Para saber cuántos años cumplirá el 2027, necesito saber en qué año nació. Y para saber en qué año nació, tendría que saber ese valor de R que no lo conozco. ¿De acuerdo? Y nos dan de dato que si se divide el número 1991 elevado a 2027 por 7, el residuo es justamente ese valor R que estoy buscando. O sea, ¿cómo voy a hallar el valor de ese residuo? Efectuando la división de 1991 elevado a 2027 por 7. Si yo quiero dividir un número entre 7, acá va a haber un cociente y acá va a haber un residuo. El número sería 7 por Q más el residuo. Pero 7 por algo es múltiplo de 7. Entonces me están diciendo, dale forma de múltiplo de 7 y el numerito que te sobre, que tiene que ser menor a 7, ese es el residuo. Por defecto. Cuando está con más, por defecto. Cuando está con menos, por exceso. Muy bien. Entonces, lo primero podemos empezar con el mismo número, que es 1991. Podemos aplicar el criterio de divisibilidad del 7. Era multiplicar por 1, por 3, por 2, por menos 1. Si el resultado es múltiplo de 7, el número es múltiplo de 7. A ver, operando. Operando sería 1 por menos 1, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27 y 1 por 1 es 1. Se cancelan los 1, 18 más 27 nos haría 45. Pregunta, ¿el número es múltiplo de 7, sí o no? No, No, así es. Pero el número es múltiplo de 7 más ¿cuánto? A ver, ¿quién me dice? más 3. Claro, porque nos hago 45. Es múltiplo de 7 más 3. Entonces yo tendría, en vez de 1991, miren, en vez de 1991, yo tendría múltiplo de 7 más 3. Y aplicando la propiedad, yo tendría múltiplo de 7 solito más 3 elevado a 2027. Entonces, ahí es donde tengo que hacer mi análisis, cómo plantear esa potencia. Yo necesito una potencia de 3 que esté cercana a múltiplo de 7. Potencia de 3 cercana a múltiplo de 7. ¿Cuál sería esa potencia de 3? ¿Alguna? Lo más cercano posible a múltiplo de 7. ¿3 a la cuánto? 3 al cubo. Claro, porque 3 al cubo es 27. Y 27 múltiplo de 7 menos 1. Entonces yo tengo 3 al cubo. Pero para que me dé 2027 no tiene tercia, ¿no? Porque la suma de sus cifras me da 4 y 7, 11. O sea, el número es múltiplo de 3 más 2, ¿no? Porque la suma de cifras, 2 más 2 más 7 me da 11, múltiplo de 3 más 2. Entonces yo separo ese 2, o sea, lo escribo como múltiplo de 7 más 3 al cuadrado por 3 a la 2025. Miren cómo hemos hecho la separación. Ya sabíamos por qué teníamos que separar ese 2. Repito, cuando yo quiero ponerlo como múltiplo de 3, acá suma de cifras me da 11. En cambio, le separo un 2
Y el número que nos ha quedado como potencia, que es 2025 exponente, ese sí tiene tercia, porque la suma de sus cifras es 9. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, 3 elevado a la 675. O sea, en vez de escribir 3 elevado a 2025, escribo 3 al cubo elevado a 675. ¿Por qué? Porque 3 al cubo, que es 27, es múltiplo de 7 menos 1, elevado a 625. Entonces, como el exponente es impar, ese menos va a seguir siendo menos. Me daría menos 1 elevado a 625. Pero 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo 1. Y si yo tengo que el número es múltiplo de 7 menos 1, también es múltiplo de 7 más 6. Y ese 6 es el residuo por defecto, ¿no? Ahí tendríamos el número, como les estoy comentando. Y no te olvides que adelante había un 3 al cuadrado, un 9. Ese 9 es múltiplo de 7 más 2. Ahí está. Entonces me falta multiplicar múltiplo de 7 más 2 por múltiplo de 7 menos 1. Eso es lo que nos faltaría. Pero cuando nosotros multipliquemos binomios, y esto lo vamos a ver ya bastante, cuando yo múltiplo de 7 por múltiplo de 7, múltiplo de 7. Múltiplo de 7 por 1, múltiplo de 7. 2 por múltiplo de 7, múltiplo de 7. O sea, lo único que nos quedaría siempre es el producto de los residuos. O sea, lo que te estoy diciendo es que si tú tienes múltiplo de 7 más A, o en cualquier valor A, multiplicado por múltiplo de 7 más B, de siempre te va a quedar múltiplo de 7 más A por B. Siempre. O sea, producto de residuos. Entonces acá nos quedaría múltiplo de 7 menos 2, ¿no? Y bueno, como nos piden por defecto, si nos ha quedado múltiplo de 7 menos 2, también es múltiplo de 7 más 5. Y ese 5 es el residuo por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué año nació su segundo hijo? Segundo hijo nació en 1991 más 5. O sea, nació en 1996. Y cuando el problema nos dice, ¿qué edad tendrá? No, ¿cuántos años cumplirá en el 2027? Lo que tendría que hacer sería restar 2027 menos 1996. Y entonces cumplirá 31 años. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo ahí para que puedan preguntar, puedan tomarle captura. Sale alternativa B. ¿Consultas? ¿Nada? No, profe. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a pasar ahora al problema 6. Dice, Anita acude al mercado para comprar yuca y papa María. Dice que la yuca está a 2.80, ficción, ¿ah? Y la papa María está a 3.20. Ya. El número de kilogramos que compró de cada producto es un número entero, siendo el de papas un número compuesto. Ahorita vamos a explicar un poquito más de qué cosa es un número compuesto. Dice que en total, cuando pidió la cuenta, ella fue al mercado y solamente compró yuca y papa María. Dice Caserito, la cuenta, dice Caserita, baratito, solo 77,6, o sea, 77 soles con 60 céntimos. ¿Qué le dice, no? O sea, con yuca y papa María esa cuenta salió. Bueno, ha comprado un montón, se sobreentiende, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir planteando el problema. Por ejemplo, nosotros tenemos el costo,
¿sí? Vamos a suponer, en la yuca, cada kilogramo está a 2,80 y en la papa amarilla está 3,20 de kilogramo. Yo no sé cuánto compró de yuca, podemos ponerle A, una cantidad de A kilogramos, y de papa amarilla, una cantidad de B kilogramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto pagó por la yuca? Si cada kilogramo está 2,80 y compra A, entonces pagó 2,80 por A en total. ¿Cuánto pagó por la papa amarilla? Cada kilogramo está 3,20 y compró B. Entonces, ¿cuánto pagó? 3,20 por B. Si nosotros queremos saber cuánto pagó en total, tendríamos que sumar. Y esa suma es por dato 77,6. O sea, ahí nosotros tenemos planteado nuestro problema, ¿no? Nuestra ecuación. Pero resulta que tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas soluciones, pero acá hay otras restricciones, que por ejemplo, A y B son números enteros y además positivos, porque es cantidad comprada. Tú no puedes comprar, llegas al mercado y le dices, caserito, deme menos 3 kilos de papa. Oye, estás loco, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues A y B son cantidades positivas. Eso hace que ya no hayan esos infinitos valores. Muy bien. Entonces, lo más fácil, por ejemplo, podríamos multiplicar todo por 10 para olvidarme de los decimales. Ahí estaría, 28A más 32B es igual a 776, pero 28 tiene cuarta, 32 tiene cuarta, y 76, o sea, el número formado por las dos últimas cifras, 76 también tiene cuarta. Entonces yo puedo cancelar cuarta a todo para reducir. Y nos quedaría algo muchísimo más bonito, que es solamente 7A más 8B es 194. Tenemos una ecuación, dos incógnitas. ¿Cuál es el método más fácil para resolver una ecuación dos incógnitas? Llamada ecuaciones diofánticas. Miren, el método más fácil siempre va a ser ponerlo en términos de múltiplo del menor de los coeficientes. Ahí nosotros tenemos dos coeficientes, 7 y 8. ¿Cuál es el menor? El menor es 7. Entonces, todo lo pongo como múltiplo de 7. Es lo más práctico, ¿ah? O sea, el número 7A es múltiplo de 7. El número 8 es múltiplo de 7 más 1 por B. Y el número 194 es múltiplo de 7 más 5, ¿no? Porque 189 es múltiplo de 7. Entonces, todos los múltiplos de 7 paso a la izquierda y se restan con múltiplo de 7. Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, pues sigue siendo múltiplo de 7. Lo que me quedaría en el lado izquierdo solamente sería 1b. O sea, cuando yo multiplique múltiplo de 7 por b, es múltiplo de 7. 1 por b, b. Ah, eso es lo único que nos quedaría. Entonces, b sería un número múltiplo de 7 más 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los valores que podría tomar? Podría ser 5, cuando múltiplo de 7 es 0, ¿ah? 7 más 5 podría ser 12, 14 más 5 podría ser 19, el otro sería 21 más 5 podría ser 26 y así. ¿De acuerdo? Pero ahí es donde entra a tallar esto que nos dice que B es un número compuesto. El de la papa es B y B nos dice es un número compuesto. Entonces, ¿qué significa un número compuesto? Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. O sea, es lo contrario del número primo. Entonces, con eso estaría descartando el número 5, estaría descartando al número 19, ¿no? Por ejemplo, y bueno, por lo menos tenemos al 12, tenemos al 26, pero ¿qué pasaría si fuera 26? Miren, acá nomás. Nosotros teníamos 7A más 8B es igual a 194. ¿Qué pasaría si B fuera 26? Al multiplicar 8 por 26, nos da 208, ya se pasó. O sea, ya se pasó. Haría que A sea negativo. Entonces, por eso también descartado 26 y cualquier número mayor a 26. Entonces, solamente hay una posibilidad para B. B vale 12. Única posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, B vale 12. Y si yo tengo el valor de B, pues yo puedo reemplazar y obtener el valor de A. ¿No? Acá nosotros tenemos, ahí está, B vale 12. En nuestra ecuación, esa era nuestra ecuación, ¿no? Entonces yo tengo 7A más 8 por 12 es igual a 194.
ese 8 por 12 es 96. Entonces, si 96 pasa a restar a 194, me daría 98. O sea, yo tendría 7A es 98. Y 98 sí tiene séptima, ¿no? 14, ¿no? Entonces, A valdría 14. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos uno ahí, ya tenemos el otro. Muy bien. Entonces, ¿cuántos kilos de yuca compró? Compró 14 kilos de yuca. Una yucada bailable va a ser. ¿Cuántos kilos de papa? 12 kilos de papa amarilla. Y la pregunta es, ¿cuántos kilogramos más compró de uno que del otro? O sea, me dice, ¿cuál es la diferencia de las cantidades compradas? La diferencia sería 2. Alternativa B. ¿Sí? Muy bien, entonces lo dejo para que puedan tomarle captura. A ver, pueden hacer preguntas, o sea, no está prohibido por si acaso. No, el profe se molesta si hago preguntas. No, ustedes pregunten. Si tienen dudas, pregunten. Ya, continúo. Ya, vamos a continuar. Dice, para el partido clasificatorio a la Copa Federación, dice, por el aforo permitido, creo que la Copa Federación es el campeonato entre menores, ¿no? Me parece que es menores. Bueno, dice, por el aforo permitido solo se vendieron 4.350 boletos, enumerados en forma consecutiva. Ajá, ya. También mira, 4.350. O sea, ¿cuántos boletos hay? Hay 4.350 boletos, del 1 al 4.350. Dice, ¿cuántos de estos boletos tienen como numeración un número que sea divisible por 29, pero no por 3? A ver, ¿cómo es eso de divisible por 29, pero no por 3? No, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nosotros podemos hablar de dos conjuntos. El conjunto de los números múltiplo de 29 y el conjunto de los números múltiplos de 3. Cuando me dice múltiplo de 29, pero no de 3, se refiere a esa zona que está sombreada. Entonces, ¿cómo consigo la cantidad sombreada? ¿No? ¿Cómo conseguiremos la cantidad sombreada? Y al total de números múltiplo de 29, ¿qué le tendríamos que restar? ¿Múltiplo de quién? El mínimo con un múltiplo de 29 y 3. Así es. En este caso, el mínimo con múltiplo sería el producto, ¿no? O sea, sería simplemente 29 por 3. Ese es 87. Lo del medio es 87. Entonces, a los múltiplos de 29 no le tengo que quitar múltiplo de 3. Lo único que le voy a quitar es la intersección. Y la intersección es múltiplo de 27. Entonces, nosotros podemos escribirlo. El número 4.350. A ver, ¿cuántos múltiplos de 29 hay? Si yo lo divido entre 29, me da exacto 150. Entonces hay 150 boletos con numeración 29. Ahora, si yo lo divido entre 87, también me da exacto. ¿Cuánto me da? Me da 50. O sea, hay 50 boletos con numeración 87. Entonces, ¿cuántos hay con numeración que sea múltiplo divisible por 29, pero no divisible por 3, la diferencia, que sería 100? ¿De acuerdo? Entonces sería alternativa A. Profesor, ¿puede repetir todo el ejercicio, por favor? Sí, mire, aquí hay que tener presente que cuando uno dice múltiplo de 29, pero no de 3, uno siempre piensa que a los múltiplos de 29 hay que quitarle los múltiplos de 3. Y no. O cuando te dice, por ejemplo, múltiplo de 2, pero no de 3. Ah, a los múltiplos de 2 le quito los múltiplos de 3. No se cumple eso. Lo que se va a quitar es la intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección? La intersección es múltiplo de 87. Al total de múltiplo de 29 le quitamos múltiplos de 87. ¿Cómo puedo saber cuántos números múltiplos de 29 hay del 1 al 4.350? Divido. Acá estoy dividiendo 4.350 entre 29. Me da 150 valores. Significa que hay 150 números de los boletos. Hay 150 que son divisibles por 29. ¿Cuántos números de esos boletos, cuántos son múltiplos de 87? Divido entre 87.
¿Cuántos hay? Acá está, en la segunda división hay 50. Quiere decir que hay 50 boletos que no solamente son divisibles por 29, sino también divisibles por 3. El problema dice que sea divisible por 29, pero no de 3, le restamos y me daría 100, ¿no? 150 menos 50, 100. Por eso que no es alternativa A. A ver, paso al siguiente, no hay preguntas. 8. Dice, en un laboratorio se analiza cierta bacteria y se descubre que tiene la propiedad de dividirse en 3 partes cada día. O sea, si tuviera digamos que esta es una bacteria, en un día. Al día siguiente, ¿qué ha sucedido? Se ha dividido en 3 partes y ahora esta bacteria se ha convertido en 3 bacterias. Y al día siguiente, cada bacteria se convierte en 3, ¿no? Y así, la otra también, y así, la otra también. Ese cada día está pasando lo mismo. Entonces, vamos a suponer, la cantidad inicial dice, se dejó 3 de estas bacterias. O sea, al inicio habían 3 bacterias, ¿de acuerdo? Al inicio. Para el primer día que pasó, pues la cantidad sería 3 por 3. Cada una de esas 3 se convirtió en 3. Por eso que hay 3 por 3, hay 9. De esas 9, para el siguiente día, cada una de esas 9 se convirtió en 3. O sea, el segundo día, ¿cuántos habrá? 27. Y el tercer día habrá 3 a la cuarta. Y el cuarto día 3 a la quinta. Y el 20º día 3 a la 21. Siempre es uno más. El 20º día, entonces nosotros tendríamos 3 a la 21. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice en el problema? Nos dice, luego de 20 días lo vamos a aislar en grupos de 11. ¿Qué significa? Que tengo que dividir 3 a la 21 entre 11. Divido 3 a la 21 entre 11, pero para dividir entre 11 digo, a ver, ¿qué potencia de 3 está cercana al múltiplo 11? A ver, ¿ustedes me ayudan? Potencia de 3 cercana al 3 al múltiplo 11, cuadrado. 3 a la... ¿Al cubo? A ver, 3 al cubo sería 27, 27 es 3 al 22, cuadrado. 3 al cuadrado creo, 9, ¿no? Lo más cercano, ¿no? 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces separo un 1, me queda 3 a la 20. Ese 3 a la 20 lo escribo como 3 al cuadrado elevado a la 10. Ah, mira, me ha puesto 3 a la quinta. Mira qué interesante. ¿Por qué 3 a la quinta? Me había olvidado de 3 a la quinta. Porque 3 a la quinta viene a ser 243. Y 243, mira, si nosotros a 243 le aplicamos el criterio y sería por 11, por 1, menos 1, por 1, me daría 5, menos 4, me daría 1. O sea, 243 es múltiplo 11 más 1. Ese es mejor. Con 3 a la quinta es mejor. 1 a la cuarta es 1. Por 3 me da 3, o sea, me queda múltiplo 11 más 3. Nos dice, ¿cuántas bacterias sobraron? En el aislamiento, 3 bacterias. Se quedaron sin amigas 3 bacterias. Alternativa C. Preguntas. Quedan 2 preguntas, 7 minutos. No hay preguntas. Siguiente. 9. Walter y Jano aportan, Jano, ese nombre, ya, aportan para la compra de cuadernos. Dice, Walter aportó 988 soles y Jano aportó una cantidad que es la menor posible de 4 cifras consecutivas. Dice que la cantidad reunida, o sea, la suma de las dos cantidades, alcanzó para comprar cuadernos que se puedan repartir equitativamente entre 44. O sea, la cantidad total reunida es múltiplo de 44. Por eso es que se puede dividir equitativamente entre 44. O sea, que todos reciban lo mismo. Jano, Walter 988 y Jano este numerito de 4 cifras consecutivas, n más 1, n más 2, n más 3, donde n es lo mínimo posible, no dice, ¿ah? Ojo. Por dato, la suma, entonces tendría que ser múltiplo de 44, ¿de acuerdo? La cantidad entre los dos. Pero si es múltiplo de 44, es múltiplo de 4 y es múltiplo de 11. Ahora, el número 988
ese ya sabemos nosotros que es múltiplo de 4, ¿no? Entonces yo puedo pasar a restar múltiplo de 4 menos múltiplo de 4 me da múltiplo de 4. O sea, yo tengo que el numeral es múltiplo de 4. Si el número es múltiplo de 4, el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. Ahí está. Y ahí nuevamente nosotros podemos aplicar descomposición polinómica si deseamos, o primero podemos separarlo. No sé, a ver, descomposición polinómica sería 10 veces n más 2 más n más 3. Esto es múltiplo de 4. 10n más n nos daría 11n más 12 más 3, 15. ¿No? Así nos dice, es múltiplo de 4 es. No, ese es n más 2. 2 por 10 es 20, más 3 sería 23. Me estoy confundiendo ahí. 23. El número 11 es múltiplo de 4 más 3. Me quedaría 3. El número 23 es múltiplo de 4 más 3. Entonces, yo factorizo el 3 y me quedaría n más 1 es múltiplo de 4, pero 3 no es múltiplo de 4. ¿Quién tiene que ser múltiplo de 4? El n más 1. N más 1 es múltiplo de 4. Y si n más 1 es múltiplo de 4, el menor valor de n, porque nos dice que tiene que ser la menor cantidad, es 3. O sea, n vale 3. ¿Sí? Entonces, sale igualito, como hemos mencionado, n más 1 es múltiplo de 4, el menor valor n es 3. Ahí está. Y nos dice, ¿cuál es la cantidad que aportó Jano? Entonces, como n vale 3, sería 3, 4, 5, 6. Ahí está, ¿no? Sería entonces la alternativa C. Ahí lo dejo un momento, ¿sí? Pueden preguntar, si tienen dudas, preguntas. No hay consulta. Última pregunta. ¿Están ahí, no? ¿Me he congelado y nadie me está escuchando? ¿Sí están? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Última, dice, Jackie compró un auto nuevo. Bien, Jackie, ¿no? Pagando en total 25 dólares por cada una de las primeras 15 cuotas. Ajá, las primeras cuotas han sido de 25 a la n dólares. Y 8 a la n dólares por cada una de las dos cuotas restantes. O sea, en total ha pagado 17 cuotas. Ojo, en total pagó 17 cuotas. Las primeras las ha pagado, ¿no? El costo del auto, 25 a la n, 15 veces, y le sumo dos cuotas de 8 a la n. Ese sería, la suma sería la cantidad total que cuesta el auto. Lo está pagando en 17 cuotas. Pero nos dice que si en lugar de eso hubiera acordado con el vendedor, le dice, mira, ¿sabes qué? En vez de pagarte así diferenciado, te voy a pagar 17 cuotas iguales. Pues no dice cuotas iguales. ¿Cuánto le hubiera faltado pagar? O sea, me está diciendo, si va a pagar 17 cuotas iguales y quiere saber cuánto le va a faltar pagar, me está diciendo, pásalo a múltiplo de 17, porque lo vas a pasar a 17 cuotas. Entonces, el número 15, yo lo puedo escribir como 17 menos 2, y el número 25 lo puedo escribir como 17 más 8. Ya nos quedaría así. Miren, ¿ah? El número 15 múltiplo de 17 menos 2. El número 25 múltiplo de 17 más 8. ¿De acuerdo? Entonces, ahí comenzamos a aplicar las propiedades, pues, ¿no? Por ejemplo, esta partecita que dice múltiplo de 17 más 8 a la n, lo puedes separar, ¿no? Simplemente el exponente afecta al 8. Nos quedaría así. Así nos quedaría. Y cuando nosotros multipliquemos múltiplo 17 por el paréntesis, pues nos da múltiplo 17. Entonces, lo único que vamos a considerar es multiplicar los residuos. ¿Sí? Menos 2 por 8 a la n. Únicamente multiplico residuos. ¿Y qué sucede? Que ese menos 2 8 a la n es igual al 2 8 a la n. Entonces se van a cancelar. Y entonces nos quedaría múltiplo 17. O sea, la suma total que se valora el auto sí es múltiplo 17.
Entonces, si lo paga en 17 cuotas iguales, ¿cuánto le faltaría pagar? Pues nada, ¿no? Pues no da exacto. Entonces, lo que le faltaría pagar sería cero. Alternativa B. A ver, lo dejo un instante. Pueden preguntar, consultas, dudas. Tenemos tiempo, tenemos 4 minutos. No se vayan, tengo que darles las claves de los ejercicios propuestos. Ya, bueno, creo que no hay consultas. A ver, ahí pueden, a captura a los ejercicios propuestos. Muy bien, voy a dejar de compartir. A ver, ¿qué me comentas? ¿Se ha entendido la explicación? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces no hay ninguna duda. Piénselo bien porque tengo 4 minutos y no sé qué voy a hacer en 4 minutos. No puedo cortar antes, pues si no me descuentan. Ya, no hay consulta entonces. ¿Y ahora qué hacemos? 4 minutos, huevos. A veces nos falta, ¿no? No se olviden que en la tarde está cuéntenos de su vida, aburrida mi vida. Se van a dormir, ahí sí. Se van a dormir, no van a querer ni almorzar. Profe, felizmente hoy no juega Alianza. ¿Por qué? Si es divertido, ¿no? Para distraerse, digo, viendo fútbol, pues, ¿no? Muy bien. Eh, no se olviden, si tienen consultas, no sé si ustedes deben desarrollar los ejercicios propuestos para, profe, ¿a quién le va Italia o Argentina? Argentina, y va a ganar lejos, ¿ah? eh, Pueden hacer sus consultas también a través de Multichat. En Multichat hay profesores que atendemos, no solo aritmética, en álgebra, en los demás cursos, y en aritmética yo estoy ahí en el Multichat los lunes y los miércoles, de 4 a 6 los lunes y los días como es miércoles de 2 a 4. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, pueden ingresar a Multichat y hacer sus consultas ahí, ¿no? de, También puede ser consulta de repente a la hora que han estado estudiando, se acuerdan o entendieron que hubo un problema que no te acuerdas qué hizo el profesor. ¿De dónde salió que n valía 3? También pueden hacer su consulta de los ejercicios de clase, no hay ningún problema. Profe, ¿qué va a almorzar? Hoy le toca un contundente ají de gallina. ¿Ah? Ya he visto, ya. Muy bien. Profe, agua gaseosa, agüita, pues. Antes era fan de la gaseosa, pero mucho azúcar, ¿no? Hace daño eso. Así que agua, ¿no? De vez en cuando, pues, su, su gaseosita, ¿no? Bueno, chicos, sigan preguntando porque todavía nos queda 2 minutos, así que por favor. Profe, ¿Inca o Coca? No así Coca en polvito, ¿ah? Por favor, Inca, ¿no? Mejor, ¿no? Ya, muy bien. Una broma, porque, uy, sí, está grabando. Bueno, Eh, sí, yo creo que sí. En el repechaje vamos a ganar. Y no está lejos, ¿sabes? Es el otro lunes, ¿no? Yo pensé, falta un montón. Este domingo hay fútbol, ¿no? Y el siguiente lunes, el repechaje, ¿no? Ujú, yo creo que sí. Espero que sí, ¿no? Y porque tiene que tener su revancha Cueva, pues, ¿no? Va a jugar contra Dinamarca. Espero que juegue, y espero que haya un penal, ¿no? Y espero que ese penal nadie más tome la pelota, que él tome la pelota, ¿no? Y que se cobre su revancha. Yo creo que se lo merece. Profe, a esa hora tengo que recoger a mi hermana. No la recojas, ¿no? Si el partido es primero, ¿no? Supongo. Y se lo tapan. No, pues no seas a la contra, por si acaso. Muy bien, muy bien, chicos. Siempre un gusto trabajar con ustedes. ¿Alguna vez, pues, frío o calor? Calorcito, siempre calorcito, ¿no? Eh, ¿No? Sí. Bueno, chicos. Ahora sí, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles, nada, y no se olviden de que esto
es una carrera de largo aliento. No es cómo empieza, sino es cómo termina. Muchos al inicio estudian mucho, se amanecen estudiando, a la semana 5, 6, 7 ya están cansados. Y ya hasta ya dejan de estudiar inclusive. No es broma, siempre pasa. Por eso tienes que hacer una velocidad constante, ¿no? Siempre profe, dulces a las dulcecitos, pues siempre. Chicos, ahora sí, no los conozco ya estamos en la hora. Chao, nos vemos. Chao, hasta la siguiente. Gracias por acompañarme estos minutos. Chao.